Hola, buen día mis niños, 18 de mayo del 2020. Bueno, además de ver la clase de ciencias naturales, también vamos a ver lo que es el tema de español, escribir poemas para compartir. Ya hicimos una tarea sobre esto en la que tuvieron que haber buscado pues lo que es un poema. Vamos a trabajar con la práctica social del lenguaje número 13 en las páginas 158 a 169. ¿Qué veremos en esta clase? Al igual que otros temas de español, no lo vamos a ver únicamente en esta clase. Vamos a dividirlo para poder enfocarnos en lo que es el poema, cómo se escribe un poema, qué es un verso, qué es una estrofa, cuáles son los tipos de poema que existen, cómo poder leerlos en voz alta, etc. En esta clase en específico nos vamos a concentrar en qué es un poema, cómo escribirlos y cuál es su estructura. Simple y sencillo. Nos vamos a enfocar en lo que es, cómo escribirlos, o sea, cómo hacerlos y cuál es la estructura que debo seguir para poder escribirlos. Recuerda que a partir de aquí vamos a anotar nuestros apuntes en la libreta de español, poniendo los datos que van a aparecer aquí en el video, así como la fecha completa, materia, tema y datos personales como nuestro nombre completo, el grado y el grupo. Bueno, ¿qué es un poema? Los poemas son obras escritas en verso. Cuando nosotros escribimos, por ejemplo, un cuento, una noticia, un tríptico, lo hacemos en prosa, es decir, tal cual lo hablamos. Pero los poemas se escriben en verso, que es una manera de escribir en la que aplicamos el sentido figurado. El sentido figurado es esa manera en la que hablamos, en la cual metemos diferentes significados de palabras. Por ejemplo, tus labios son rosas, como una delicada flor. En este pequeño verso me estoy refiriendo al color, pero también en referencia a lo que son la calidez o la delicadeza de una flor. Otro ejemplo sería, tu cabello es negro como la noche. En este sentido se refiere a que el cabello de una persona es oscuro, es decir, es de color negro. Se refiere y toma de referencia lo que es la noche. Entonces el sentido figurado nos va a servir para poner una comparación de lo que es nuestra realidad, lo que estamos hablando, y el sentido figurado nos va a permitir darle otro significado con palabras mucho más bonitas, es decir, con mucha más belleza. Entonces los poemas están escritos en verso, que van a buscar expresar nuestras emociones. Y las emociones no solamente son de amor y de felicidad, también están las de tristeza, enojo, ¿sí? Entonces, o también las impresiones que quiera dar una persona al mundo entero, en donde es común el uso de la rima y otras herramientas del lenguaje que no veremos en esta clase, sino en la siguiente. Dentro de los poemas podemos encontrar aquellos que son épicos, líricos, también los hay en forma de odas, dramáticos, de amor, de amistad, etc. ¿Qué es un poema en sí? Bueno, lo que busca la poesía es que a través de la belleza y su manifestación, la escritura se vuelva una manera de expresar nuestros sentimientos, es decir, expresar la manera en que sentimos o darle un mensaje a alguien o a la gente en general sobre algo de nuestros pensamientos, pero de una manera en la que esto no suene tan literal, es decir, que no suene tal cual lo estoy diciendo. ¿Cuáles son los tipos de poemas que existen? Existen poemas sobre todo tipo de géneros, de amor, que cuentan historias, chistosos, tristes, poemas para niños. También están los poemas que relatan vivencias, es decir, cosas que me van pasando día a día, cosas del pasado e inclusive anhelos, es decir, deseos a futuro, pero siempre y cuando estén escritos en verso. Dentro de estos tipos de poemas que existen están los sonetos, que son poemas que contienen 14 versos de 11 sílabas cada uno, divididos en 2 estrofas de 4 versos y 2 estrofas de 3 versos, como este. Aquí tenemos un soneto dividido en estrofas
y cada estrofa está dividido en 4 versos. Recordemos, un verso es la línea completa que emana una oración de nuestro poema. Por ejemplo, la primera estrofa de este soneto es: un soneto me manda a ser violante, que en mi vida me he visto en tal aprieto. 14 versos dicen que es soneto, burlando van los 3 adelante. Yo pensé que no hallara consonante, y estoy a la mitad de otro cuarteto. Mas si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante. Por el primer terceto voy entrando, y parece que entré con pie derecho, pues fin con este verso le doy dando. Ya voy en el segundo, y aún sospecho que voy los 13 versos acabando, contad si son 14 y está hecho. Este poema en forma de soneto en específico nos está explicando también lo que es un soneto. Si nos damos cuenta, son 14 versos, que es lo que decía aquí, 14 versos de 11 sílabas. No necesariamente son 11 sílabas, pero los podemos contar. Por ejemplo, en el primer cuarteto de la primera estrofa es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, más o menos va en ese número. Recordemos, 14 versos, divididos en 2 estrofas de 4 versos y 2 estrofas de 3 versos. Aquí están 2 estrofas de 4 versos, que son los cuartetos, y 2 estrofas de 3 versos, que son los tercetos. Pero en específico vamos a ver qué es un terceto y qué es un cuarteto. Aquí vamos a poner un paréntesis en esto. El cuarteto es la estrofa que está dividida en 4 versos. El terceto es la estrofa que está dividida en 3 versos. ¿Ok? Este tipo de poemas está compuesto por 3 versos de 11 sílabas cada uno y se produce una rima consonante en el primer y tercer verso. Recordemos que las rimas consonantes son aquellas que se producen cuando los fonemas, es decir, la palabra que estamos emitiendo, finalizan en 2 o más versos que coinciden, ¿sí? Como rosa posa, cosa melosa, ¿sí? Que coinciden en la última vocal acentuada. Y el cuarteto está formado por 4 versos de 8 sílabas cada uno y tienen rima consonante en el segundo y en el cuarto verso. Aquí podemos ver otro ejemplo. Están cuartetos y tercetos. Hermosas ninfas que en el río metidas, contentas habitáis en las moradas, de relucientes piedras fabricadas y en columnas de vidrio sostenidas. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que está rimando que metidas, sostenidas, moradas, fabricadas, que era lo que decía aquí. Tienen una rima en el segundo y en el cuarto verso. Moradas, fabricadas, metidas, sostenidas. ¿Ok? Esos son los cuartetos. Y los tercetos. Dejad un rato la labor alzando vuestras rubias cabezas a mirarme. No os detendréis mucho según ando. ¿Sí? Y aquí vemos que la rima nos decía que iba a estar finalizando en 2 o más versos que coinciden en la última vocal acentuada. Aquí no tenemos ninguna vocal acentuada, pero en el segundo terceto sí. Que o no podréis de lástima escucharme, o convertido en agua aquí llorando, podréis allá despacio consolarme. ¿Sí? Entonces nos vamos a dar cuenta que está compuesto de 3 versos y el cuarteto de 4 versos. 1, 2, 3, 4. Terceto 1, 2, 3. ¿Ok? Cuarteto 4 versos, terceto 3 versos. Ahora, otro tipo de poemas es la lira. Son poemas de 5 versos que en la primera, tercera y cuarta línea contienen 7 sílabas cada uno, y en el segundo y el quinto son de 11 sílabas. No necesariamente este número de sílabas, pero nos vamos a dar cuenta que en el segundo y en el quinto son muchas más sílabas que en las otras. Recordemos, 5 versos. La lira es de 5 versos. 1, 2, 3,
4, 5 versos. Y nos damos cuenta que en el segundo y en el quinto son los versos más largos de esta lira. Mula de viaje andino, tendido frailejón de suave mano, llanada con molino y en caballo aldeano, 2 y 2, pas y trote y paso llano. ¿Sí? Esta es una lira que nos muestra que está compuesta de 5 versos. Volvemos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el segundo y quinto verso son los versos más largos. ¿Cuáles son los otros tipos? Bueno, está también uno que se llama romance. El poema romance presenta un número indefinido de versos, es decir, puede ser larguísimo o muy corto, pero sus versos siempre van a ser aproximadamente de 8 sílabas y van a tener rima asonante. ¿Cuál es la rima asonante? Bueno, la que no identificamos tan fácilmente, pero en eso nada más en los versos pares, es decir, 2, 4, 6, 8, 10, etc. Y la rima libre en los versos impares, como el 1, 3, 5, 7, 9, etc. Aquí tenemos un ejemplo. Romance del prisionero. Este es un poema romance. Que por mayo era por mayo, cuando hace calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor. Si no yo triste cuitado, que vivo en esta prisión, que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son, sino por una avecilla que me cantaba al albor, matómela un ballestero, dele Dios mal galardón. ¿Sí? Nos damos cuenta que este tipo de poema tiene un número indefinido de versos, que quiere decir que yo puedo escribir este tipo de poema y añadir versos cuantos yo quiera, siempre y cuando en los versos pares, como es calor y flor, van a tener una rima sonante, y en los versos impares van a tener una rima libre, como lo es, por ejemplo, mayo, encañan, que no rima, diríamos, bueno, esto no rima, pero es una rima libre, es decir, una rima asonante. Ahora, ¿cuáles son los tipos que más existen de poemas? Están otros que no tal cual parecieran un poema, pero forman parte de esta clasificación porque están igualmente escritos en verso. Este tipo de poema, la oda, se divide en estrofas de la misma longitud, es decir, del mismo tamaño. Por lo general son muy antiguos, ya no son escritos actualmente. Los griegos eran los que más les gustaban hacer las odas y las celebraban en batallas o hazañas de diferentes personas, ya sea reales o mitológicas, es decir, hacían odas para conmemorarlos. Aquí está, por ejemplo, una manera de conmemorar al chocolate. Oh chocolate, eres mi salvador de todo que es en mi día. Con leche u oscuro, eres mi mejor amigo. Hay muchos tipos de ti, con muchas emociones, con leche, con felicidad, oscuro, energético, con naranja o fresa eres muy dulce. Cuando te como, tengo sed un poco, pero estoy llamándote a entrar a mi boca, para disfrutarte una vez más, pero no puedo disfrutarte otra vez. Si se dan cuenta, las odas no riman tanto como los poemas que ya vimos, pero este tipo de poema lo que trata de hacer es enaltecer la belleza de las cosas o de las hazañas que hicieron personas. Entonces, por eso ya en la actualidad ya no lo usamos tanto, porque ya no conmemoramos tanto las hazañas heroicas de las personas, porque ya no tenemos que entrar en batallas o en guerras. Otro tipo de poemas son los acrósticos. El acróstico es una especie de poema que comienza con una letra en particular en cada uno de los versos. Dichos caracteres forman una palabra que se puede leer de manera vertical, es decir, paradita, de norte a sur, como lo vemos en el ejemplo. Este acróstico tiene la palabra
educación de manera vertical, pero se lee horizontal, es decir, el enseñar de una manera universal y contemplando al alumno podemos construir una imagen única de organización y nación. Este tipo de poema tampoco rima como tal, pero nos permite hacer un poema, es decir, un verso o diferentes versos con una misma palabra, y lo podemos hacer con la palabra que queramos, sea nuestro nombre o alguna palabra que le queramos regalar a alguien. Por ejemplo, si yo le quiero dar un acróstico a un amigo, le puedo escribir la palabra amistad y hacer con mis frases personales este tipo de acróstico. También está otro que se llama copla. Una copla cuenta con 3 o 4 versos de 8 sílabas que se emplean como canciones imaginarias, populares tales como los villancicos, por ejemplo. Aquí está uno. A esa mariposa le gustan las rosas, pero solo las rojas porque son hermosas. Si se dan cuenta, este tipo de coplas o rimas se utilizan muchísimo en las canciones porque son las que tienen rimas consonantes, es decir, son rimas que rápidamente identificamos. Aquí rima mariposa con hermosa y rosa con roja. ¿Cuál es la estructura de un poema? Ya que vimos los tipos de poemas que existen, nos vamos a identificar en esto. ¿Cuál es la estructura de un poema? Un poema se compone de 3 elementos: el verso, la rima y la estrofa, ¿sí? Dentro de una estrofa hay versos. Ya vimos que dentro de los diferentes tipos de poemas, sus clasificaciones van dependiendo de cuántos versos tienen en sus estrofas y cuántas estrofas van a tener en total. Y también si van a estar constituidos por rimas consonantes o asonantes, y casi siempre las rimas se van a llevar un verso, es decir, por ejemplo aquí, 5 delfines rameros su barca acompañaban, 2 ángeles marineros invisibles les guiaban. Si nos damos cuenta, la palabra rameros y marineros rima, al igual que la palabra acompañaban y guiaban. Y riman porque la terminación es completamente igual. Esto quiere decir que es una rima consonante. Entonces se van a dejar un verso entre cada uno. 5 delfines rameros su barca acompañaban, 2 ángeles marineros. Dejamos un verso entre estos dos, y estos, el 1 y el 3, son los que van a rimar, al igual que el segundo y el cuarto. Y esto que tenemos aquí es un cuarteto, ¿sí? Al igual que este y este. Ok, el verso va a ser la línea de la oración, y siempre se va a escribir en un mismo renglón. No podemos bajarlo porque entonces ya ese verso estaría roto. Cada verso se lee completo. No podemos leer, por ejemplo, te fuiste, marinerito. Tiene que leerse completo. Te fuiste, marinerito, en una noche lunada, tan alegre y bonito, cantando a la mar salada. Si lo leyéramos diferente o como texto, no sería en verso. Entonces, el verso se escribe de esta manera. Y la estrofa es todo ese conjunto de versos que existen dentro de los poemas. Aquí está señalado. Dentro de esta estrofa hay 4 versos. Tendió las redes con fuerza por sobre la mar salada. Espeso la luna llena, sola en su red plateada. Y vemos que rima salada y plateada y llena y fuerza por la terminación de cada una de las palabras. ¿Qué es una estrofa? Recordemos, es el conjunto de versos que generalmente se ajustan a una medida y a un ritmo. Por ejemplo, este poema tiene 3 estrofas. 1, 2, 3. ¿Qué es un verso? Bueno, es el enunciado conjunto de palabras que forma una unidad en un poema, sujeto también a un ritmo y a una medida determinadas. Este poema completo tiene 4, 8, 12 versos, ¿sí?
Observemos otro ejemplo. Este poema, un poema, tiene 3 estrofas y tiene igualmente 12 versos. 4, 8, 12. Cada verso es una sola oración. Este lo leeríamos así. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana. Las cosas le están mirando y ella no puede mirarlas. ¿Sí? Si nos damos cuenta, es una manera de leer como cantadito. Ese es el verso. De esa manera se lee el verso. Para que quede claro, el poema es el conjunto de versos reunidos en estrofas. Es decir, el poema va a tener el número de estrofas necesarias para incluir los versos. El verso es el conjunto de palabras que se encuentran en una sola línea, señalado aquí con verde. Y la estrofa es el conjunto de versos. Poema, estrofa, verso. Dentro de estos versos están 2 tipos de rima. La rima es la repetición de sonidos en 2 o más versos, a partir de la última vocal acentuada. Recordemos cuáles son las vocales: A, E, I, O, U. Están las rimas asonantes, que son las que coinciden únicamente los sonidos de vocales al final de la sílaba. Un ejemplo sería: despacito y buena letra, el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. Si nos damos cuenta, aquí la rima asonante es porque las vocales E y A se repiten en la tercera y en la primera, en el primer y en el tercer verso. El segundo ejemplo sería: qué difícil es cuando todo baja, no bajar tan bien. Y nos damos cuenta que aquí también tenemos la repetición, es decir, la rima en el primer y en el tercer verso, en la vocal E. Otro ejemplo sería: me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. ¿Sí? Entonces aquí tenemos 2 rimas. La primera rima es en la vocal E y O, y la segunda rima es en la vocal O, que se repite 2 veces. Otra rima sería: mi hermanita canta, la tierra es una naranja. ¿Sí? Entonces aquí, aunque no termine exactamente con las mismas letras, nos damos cuenta que la rima asonante está en la vocal A, que igualmente se repite 2 veces. A, 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 A. Recordemos, la rima asonante es cuando coinciden solamente las vocales A, E, I, O, U. Ahora, existe otro tipo de rima, que es la rima consonante. Consiste en hacer coincidir todos los sonidos de la última sílaba de cada verso. Riman tanto vocales como consonantes. La rima consonante es donde todas las consonantes y vocales son iguales. Por ejemplo, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Y nos damos cuenta que aquí se repite toda la última sílaba. Ero, ero, alma, alma. Otro ejemplo: bajo rodando la cuesta con mi vieja bicicleta, mi bata azul llevo puesta, voy hecha una pispireta. Y nos damos cuenta que está totalmente repetido: cuesta con puesta y eta con eta. Bueno, eso es hasta esta clase. ¿Qué veremos en la siguiente clase? Voy a retomar
lo que aquí vi, porque la verdad el tiempo no me está favoreciendo para poder explicarles lo más que puedo y quiero ponerles más ejemplos. Pero en la siguiente clase vamos a enfocarnos en lo que son los componentes de la poesía para escribir ya un poema, lo que es el sentido figurado, leer un poema en voz alta, es decir, cómo se debe y cómo se puede leer un poema en voz alta, cómo ser un buen orador y para qué nos sirven los poemas en la vida diaria. Todavía en la siguiente clase no vamos a elaborar nuestro poema, vamos a hacer ejemplos de cómo elaborarlo, pero no lo vamos a elaborar todavía. Y pues eso sería todo por esta clase de español. Cualquier duda o comentario me lo pueden hacer saber en el chat de WhatsApp. Gracias.